Hola, compañero transportista y público interesado. Bienvenidos sean a la continuación de esta serie de videos técnicos sobre transporte público urbano. Hoy es el turno de la planeación del transporte urbano. De manera general, la finalidad de la planeación se enfoca en desarrollar una secuencia de actividades establecidas, integrando planes y programas coordinados entre sí para alcanzar objetivos específicos a lo largo de un periodo determinado. Entre sus elementos tenemos el derecho al transporte. ¿El derecho al transporte es inalcanzable sin vehículo propio? Este derecho se refiere a la posibilidad de que cualquier persona que habita en una ciudad pueda acceder a los sistemas de transporte en cualquier momento y hacia cualquier punto. Pero aún esto queda impreciso debido a que se podría hablar tanto de una accesibilidad mínima a ciertos puntos de la ciudad o a una accesibilidad de todos al automóvil o al derecho de circular, etcétera. El planificador del transporte urbano no puede hacer a un lado el lugar que ocupa el automóvil, sino por el contrario, considerarlo en los estudios para tratar de limitar su uso y dar mayores facilidades a los transportes colectivos. Se puede decir que actualmente los desplazamientos urbanos constituyen para los habitantes de una ciudad un elemento muy importante en su vida cotidiana, no solo por el tiempo que se pasa en ellos para satisfacer sus necesidades de tener acceso al trabajo, a los comercios, a los entretenimientos y otros, sino que va formando parte de un verdadero derecho a transportarse. Los factores socioeconómicos del transporte no se resumen al solo hecho de utilizar un determinado medio y pagar una tarifa, sino que para los usuarios tiene una finalidad última que es acceder al conjunto de actividades que se dan en una ciudad. Los costos de los energéticos en los transportes públicos representan ventajas sobre el automóvil al ubicarse entre 3 a 4 veces por abajo en términos de consumo por pasajero transportado. En contraparte, los costos para el funcionamiento y operación de los transportes públicos son fuertemente soportados por las autoridades, principalmente a través de subsidios en las tarifas, en los combustibles como los bonos, en los impuestos y para la adquisición de nuevos equipos, entre otros. El consumo de espacio para los transportes es muy variable de ciudad a ciudad. El problema en las ciudades es una conciliación de intereses entre las comunidades y los individuos que la componen. Todo esto nos lleva a la existencia de una relación muy estrecha entre la planificación de los transportes y el uso de suelo, por lo que se puede decir que los planes de transporte de una ciudad se deben realizar al mismo tiempo que los planes de urbanización y no hacerse de manera separada. ¿Transportes a largo plazo? Las decisiones sobre las nuevas infraestructuras serán para dar servicio varios años. Entre los ejemplos que se pueden citar para obtener mayores ventajas en los diferentes medios de transporte se encuentran las mejoras técnicas, como trenes de levitación magnética, uso de catalizadores, y también esta moda de la electromovilidad, donde transicionamos de los vehículos diésel a vehículos con motores eléctricos. Las mejoras institucionales concernientes a su empleo, como automóviles compartidos, carriles exclusivos para autobuses, y las mejoras financieras. Otros factores para las comunidades, además de las relativas a la infraestructura y a la degradación del medio ambiente, son los debidos a la seguridad, accidentes, y a los congestionamientos, como tiempo que duran los desplazamientos, mucho mayores en los casos que utilizan el automóvil particular que el transporte público. ¿El proceso de planeación ve al transporte como un sistema? ¿Cuál es la importancia del transporte en la sociedad? Se entiende que el transporte no es aislado, sino un subsistema dentro de la ciudad. Está conectado con comercio, vivienda, educación, salud, etc. Su función es mover personas y bienes para que las demás actividades urbanas puedan ocurrir. Por eso la planificación debe mirar más allá de calles y vehículos, debe integrar uso del suelo, economía y sociedad. La planeación define objetivos, siendo de tres tipos. Y para fines prácticos te los explicaré con un proyecto ficticio que quiere reconvertir una vialidad 100% automovilística a algo más incluyente. Objetivos políticos.
son los más generales: equidad, sostenibilidad, derecho al transporte. Entonces, el objetivo sería tipo reducir la contaminación y garantizar el derecho al transporte digno y accesible para los vecinos. Aquí no se habla que si va a ser tren, metrobús, autobús, rutas, etcétera, sino de la meta social y ambiental que se persigue. Objetivos principales son de carácter sectorial. Esto habla de mejoras, accesibilidad, reducción de tiempos de viaje y aumentar seguridad. Sería algo tipo disminuir un 20% el uso del automóvil y aumentar el 30% la participación de transporte público en esta avenida. Ya estamos hablando de transporte, pero muy por encimita. Objetivos del proyecto. Se refieren a acciones específicas como ampliar una ruta, construir un corredor, ajustar tarifas. Ahora sí, construir un corredor de autobuses eléctricos o un sistema de vías o un trolebús elevado con carriles exclusivos sobre la avenida, dotar de infraestructura necesaria para su operación y capacitar 500 conductores, etcétera. Todo en máximo 2 años. En estos objetivos sí se define qué se hará y cómo y en cuánto tiempo. Facilísimo, ¿verdad? Información general requerida para un proyecto de transporte. Aspectos históricos. Permite definir antecedentes de la estructura productiva y socioeconómica, la población y la infraestructura del transporte. El crecimiento de la ciudad permite conocer los sectores dinámicos y su evolución respecto a las tendencias nacionales y las relacionadas con el área de estudio. La población actual y su evolución, así como las principales actividades económicas. Información sobre la oferta de transporte. En el caso del transporte público, la principal información debe provenir de las empresas transportistas, entre las que se tiene derroteros y paradas, horario y tiempo de recorrido, frecuencias en horas de máxima demanda y en horas valle, tarifas, características de los vehículos. Las estadísticas no deberán limitarse a conocer las características de la oferta, sino también de su operación, como es número de pasajeros transportados por vehículo, por día o depende del intervalo que dispongas. Esto en unidades de pasajeros por kilómetro. Recorridos por vehículo, personal en la empresa, salarios, edades, géneros, cuentas de explotación, ingresos, gastos, inversiones, edificios, talleres, en caso de contar con ellos. Información sobre la demanda del transporte. Una forma de obtener esta información es a través de las estadísticas de las empresas transportistas y de encuestas, que se pueden dividir en la siguiente forma. Características individuales de los usuarios: lugar de residencia, categoría socioprofesional, ingresos, tasa de motorización, edad, género. Características de los desplazamientos: orígenes y destinos, motivo de los viajes, en qué horarios lo hacen, cuánto tiempo tardan, entre otros. ¿Qué pasa cuando predices erróneamente la demanda de un transporte? En la mayoría de las ciudades, la demanda de los desplazamientos crece con el aumento de la población y los niveles de vida. Se traduce a mayores ingresos, más tiempo libre, más actividad y más viajes. En el caso de una sobreestimación de la demanda, las obras de infraestructura pueden quedar sobradas o sobredimensionadas, pero que con una acción inmediata correctiva hará posible retrasar algunas obras en el tiempo, con el fin de dar cabida al crecimiento real. En el caso contrario de una subestimación de los viajes, la situación es mucho más preocupante, ya que la falta de infraestructura traerá consigo una insuficiencia en la oferta de transporte y un rezago en el proceso de urbanización. La evaluación y seguimiento nos dice que primero se analizan las alternativas de transporte con criterios técnicos, sociales y ambientales para elegir las más viables, y después se establece un proceso continuo de observación que mide si los objetivos se cumplen y permiten ajustar las estrategias según los cambios en la ciudad. En otras palabras, la evaluación selecciona las mejores opciones y el seguimiento y asegura que funcionen en la práctica, corrigiendo el rumbo cuando sea necesario. Siguiente subtema: modelos de planificación. Lo que debes saber.
Para empezar, son herramientas matemáticas. Simulan cómo se mueve la gente en un área geográfica ahora y en el futuro. Hablando del método de 4 fases, se ven puntos como la generación de los viajes, su distribución, la selección modal, hablando de qué tipo de transporte va a escoger para realizar su viaje, y se asignan las rutas, conforme a la infraestructura existente o a la infraestructura propuesta. A partir de esto, se tiene que hacer una calibración de datos. Esto se logra a partir de la comparación de datos históricos y datos actuales. Los datos actuales los puedes obtener con un estudio de campo y los datos históricos a partir de una solicitud de información al gobierno local. Utilidad de los modelos. Son fundamentales para justificar proyectos de gran magnitud, comparar escenarios y tomar decisiones estratégicas. La realidad de estos modelos matemáticos es que fueron propuestos hace muchos años, cuando todas las ciudades fueron planeadas alrededor de un autocentrismo, o sea, pensando solo en automóvil y excluyendo a peatones y movilidades más sostenibles como las que conocemos hoy día. Entonces, los datos recabados pueden ser un poco rígidos al momento de presentarse para justificar un proyecto. Actualmente encontramos que estos estudios se buscan complementar con criterios sociales, ambientales y participativos, además de nuevas tecnologías que van saliendo día con día. Política de transporte. Como consecuencia del desarrollo económico y producto del aumento del nivel de ingreso de los individuos, se presentan cambios en el comportamiento de las personas. Ve aquí los impactos. Sobre los impactos para el transporte público, supongamos una ruta ficticia donde uno o más usuarios cotidianos se hacen de su propio vehículo para desplazarse mejor. El vehículo puede ser una moto que encontraste en Electra a 14 meses sin intereses o un Chevy que encontraste en Facebook Marketplace. Entonces, el prestador trata de compensar la disminución de la demanda que dejaste al abandonar este modo de transporte. Estas acciones pueden ser incrementar la tarifa, pero ¿qué crees? Generalmente ninguna de estas acciones suele ser suficiente. ¿Qué nos trae esto consigo? Servicios de transporte decadentes. ¿Y qué traen los servicios de transporte decadentes? Disminución de la demanda, ya que la aspiración general de la población es hacerse de su propio vehículo para dejar de sufrir estos suplicios del transporte de pasajeros. Por otro lado, los impactos para el transporte privado es que, supongamos también, que no está tan alejado de la realidad. Incrementa el parque vehicular en tu ciudad y estos van a acaparar más infraestructura vial. Las autoridades van a destinar recursos o obras viales a favor del transporte privado, con la típica lógica de que un carril más significa más avance. Estos nuevos corredores viales o infraestructuras más eficientes para el transporte privado generan este fenómeno llamado demanda inducida, del que ya hablamos antes. Entonces se genera esta falsa perspectiva de que el transporte privado se vuelve más atractivo. ¿Qué sucede entonces cuando aumenta el parque vehicular? Mayores repercusiones dinámicas y ambientales. ¿Lo ves? Otro círculo vicioso. La planificación de los transportes debe ser integrada a la planificación urbana y regional a fin de que puedan ser respetadas las medidas de construcción de infraestructura previstas para los transportes públicos. Estas medidas aportan una solución a los problemas económicos, por lo que tienen un lugar importante en el proceso de mejoramiento de los transportes públicos, como pueden ser aligerar las cargas fiscales para las empresas de transporte o una adaptación de la oferta y la evolución general de los ingresos y de los costos. ¿Cuáles son los avances que trajo la movilidad integrada? En cualquier dirección, el usuario deberá ser el objetivo principal de las empresas. Esto se logra con pequeñas acciones como intensificar la publicidad y los trabajos de relaciones públicas. Con un simple grupo de difusión de WhatsApp puedes lograr una difusión entre usuarios y transportistas para comunicar cambios de ruta o demoras o cualquier otra cosa. Claro, esta que te pongo en pantalla fue una iniciativa de los propios usuarios para estar comunicados. También la simplificación de los sistemas tarifarios, como en Ciudad de México, que puedes pagar metro, metrobús y otros sistemas con la misma tarjeta. Lo puedes recargar desde tu celular
o en cualquier estación del sistema que tenga máquinas de recarga. También es importante una cooperación entre las diferentes empresas de transporte, ya que si no todas las empresas se pusieran de acuerdo entre sí, pues sería más difícil operar de forma integral. Por decirlo de alguna forma, en la Ciudad de México ya conviven dos sistemas, es el de movilidad integrada y concesionarios periféricos. La pregunta no es quién desaparece, sino quién se atreve a subir de nivel. ¿Planear transporte favorece a algunos o equilibra la ciudad? Comparte tu opinión en los comentarios y deja tu like. Suscríbete, te seguiré ofreciendo contenido similar a este con una perspectiva técnica y algo coloquial. Gracias, nos vemos luego.